¿qué tal? Mi nombre es Humberto Jaimes. En este video vamos a revisar el tema de consumir un servicio REST con HTTP Client, el cliente HTTP, y para eso voy a mostrar una presentación que tomé de uno de los cursos que di. Ya tengo varios videos sobre esta temática del servicio REST con HTTP Client. Aquí en el canal los pueden encontrar. Los recomiendo para complementar. También no está de más que lean esta documentación, pero me voy a pasar a la presentación. Y bien, ya estando aquí en la presentación, vamos a ir revisando un poco de este tema. Trabajamos con REST, nos van a dar una URL para poder consumir estos servicios. La idea del servicio es funcionar como un intermediario entre un almacenamiento, comúnmente es una base de datos, y nuestra aplicación. ¿Por qué nos conviene tener un servicio REST? Y es una de las dudas muy comunes en la comunidad, en el grupo de Facebook. La idea de tener un intermediario es porque si yo me conecto directamente a la base de datos, el primer problema y el que normalmente nos van a comentar es el tema de la seguridad. Al final la aplicación se instala en un dispositivo que muchas veces no está bajo el control de nuestra empresa y es un riesgo de seguridad si ahí va la cadena de conexión. Sobre todo si no tenemos los permisos adecuados del lado de nuestra base de datos a la que nos conectamos con esa cadena de conexión. Hay más problemas. Otro es que muchas veces los usuarios son muy desesperados, entonces si no reciben una respuesta rápida, pues desconectan la red, se conectan a otra red o cambian del Wi-Fi a la red de datos y todas esas conexiones que no se cierran de forma correcta con la base de datos pueden causar problemas. Y otra de las desventajas que recuerdo en este momento es que muchas veces los drivers para conectarse con la base de datos no están tan actualizados, no llevan la misma velocidad que las actualizaciones de los sistemas operativos móviles. Entonces hay ocasiones en las que podemos llegar a perder el soporte y estaríamos en un problema. Por eso es que normalmente ocupamos un servicio REST que está como intermediario y está hospedado en un servidor o en la nube y nos dan esta URL. Cuando hablamos de REST, normalmente vamos a estar trabajando con verbos. Estos son solo algunos, los más comunes. El get para consultar, el post para crear recursos, put para actualizar y delete para eliminar. Creo que son muy descriptivas. Hay más verbos. Es cosa de revisar alguna documentación sobre servicios REST si tienen interés en aprender más sobre esto. Y estos son un par de conceptos importantes, el de idempotencia y seguridad. Idempotencia se refiere a que si yo envío una petición múltiples veces con la misma información, la misma petición idéntica, si voy a obtener el mismo resultado o no. Y la seguridad dentro de esto que estamos platicando ahorita sería si cambia el estado del servidor o no cuando envío la petición. Entonces, el get, el de las consultas, sí es idempotente porque siempre que yo envíe la consulta con la misma información me va a devolver los mismos datos y es seguro porque las consultas no modifican el estado del servidor. El post no es idempotente porque si yo envío múltiples veces la misma petición, lo más seguro es que voy a tener inserciones duplicadas. Es decir, tengo múltiples registros en la base de datos, que sería lo normal. Probablemente el ID sea lo único que cambie, pero con la misma información. Y no es seguro porque, por supuesto, si hay inserciones, cambia el estado del servidor. Las actualizaciones es un poco claro porque en este caso sí es idempotente porque si yo mando a actualizar el elemento con el ID 1 y mando 10 veces esa actualización, mientras yo mande la misma información en los campos de la actualización, el resultado va a ser el mismo en el servidor. Y no es seguro porque una actualización, por supuesto que cambia el estado del servidor. Y finalmente el delete sí es idempotente porque al final cuando yo elimino un elemento, este elemento deja de existir. Entonces si yo mando múltiples veces la eliminación, aunque después de la segunda ya no va a existir el elemento porque se eliminó la primera vez, pues el resultado sigue siendo al final que el elemento ya no existe. No es seguro porque modifica cosas del lado del servidor. Un aspecto importante es que la comunicación con el servicio REST a la hora en que nos contesta nos devuelve un código de estatus, el status code. Los más comunes son el 200, que de todo bien, el 400 de petición incorrecta y el 500 de error interno del servidor. Hay varias variantes de estos que comenté y hay otros adicionales que, pues igual que comentaba anteriormente, viendo alguna documentación podríamos entender mejor.
También la comunicación en servicios REST tradicionalmente es con JSON, de repente uno se encuentra alguno con XML, así que parte del proceso de comunicación con REST es serializar nuestra información en formato JSON. Para trabajar en NetMAUI con servicios REST vamos a ocupar HTTP Client. Esto es lo que ya viene directamente en .NET. Por supuesto hay plugins externos muy conocidos que se podrían ocupar. Tiene la funcionalidad asíncrona para los métodos que hemos platicado y los adicionales que existen. Aquí solamente estoy comentando los que revisamos anteriormente. Y esta es la estructura de las clases que interactúan con el HTTP Client, al menos la estructura más básica. Tenemos por un lado HTTP Request Message. Este es el que vamos a utilizar, el que vamos a crear cuando queramos enviar información al server. Puede ser simplemente la petición de GET para la consulta, o si es un POST, un PUT, iría la petición más el contenido. Y este HTTP Request Message lleva la URL, el método, GET, PUT, POST, DELETE, sería el verbo, el encabezado. Normalmente aquí se envía la información de autenticación, por ejemplo, algún token, y el contenido. Si es crear un elemento, entonces dentro del verbo POST, método POST, iría el JSON con la información del nuevo elemento a crear. Y en la respuesta va a venir el status code que comentábamos, el encabezado y el contenido. Vienen campos adicionales, pero estos serían los más comunes. Y todo esto viene encapsulado en una clase que es HTTP Response Message. Aquí un ejemplo de cómo trabajar con esas clases de la forma más extendida, donde tenemos, y voy a dibujar aquí un poco, o más que dibujar voy a ir marcando lo que voy comentando. Primero generamos nuestra instancia del HTTP Client. Este, como es un ejemplo, está con un using para que se libere la memoria al final, aunque normalmente vamos a reutilizar el HTTP Client. Este es capaz de manejar múltiples peticiones al mismo tiempo desde diferentes hilos sin ningún problema. Así que normalmente podemos reutilizarlo. Luego, como comentaba, se genera el HTTP Request Message. Aquí vamos a definir toda esa información que comenté: encabezado, contenido, verbo, todo lo que necesitemos. El siguiente paso entonces sería ir poniendo esa información. Aquí de inicio pongo un header. En el caso de una autenticación sería aquí el de authorization y el token que tengamos que enviar. En este ejemplo estoy indicando el formato con el que estoy trabajando. En el encabezado accept con el valor de application JSON. Luego viene la URI a la que me voy a comunicar, el verbo que dentro de HTTP Client es el método, y finalmente ya podemos enviar la petición con el método sendAsync de el cliente HTTP y enviamos el HTTP Request Message que generamos. Esto nos va a devolver un objeto de tipo HTTP Response Message y aquí ya podemos interactuar con la información como el contenido. Tenemos el status code. Aquí yo lo estoy comparando directamente con la enumeración que nos ofrece .NET para evaluar, pero existe un par de opciones adicionales. Una que es isSuccess Status Code, que nos dice si fue correcto el código que nos devolvió, o sea, un 200 o alguna de sus variantes. Y hay otro método que es ensure Success Status Code, que evalúa el código de respuesta y si no es exitoso, lanza una excepción. Son las dos opciones que están disponibles. Y bueno, ya aquí ya es trabajar con el contenido, que como es formato JSON, lo deserializo y ahí ya empiezo a trabajar. Comentaba que esta es la forma más detallada para definir nuestra interacción con el servidor. Hay otras opciones más simples como la siguiente que voy a mostrar. En este caso tenemos igual nuestro cliente HTTP. Generamos el contenido con esta clase que nos ofrece el framework. Aquí ya está serializado el contenido en formato JSON, ya es un string con el JSON. Ese paso se me pasó ponerlo aquí, pero es una línea más para serializar. Y luego tenemos una variedad de métodos como este put async, está post async, get async, donde directamente ponemos la URL y el contenido. Esto al final nos sigue devolviendo un HTTP Response Message. Y ya posteriormente trabajamos con el Response Message como vimos anteriormente. Aquí debajo puse algunos ejemplos de las opciones que tenemos para todavía reducir más esto.
Tenemos variantes del get para obtener directamente un arreglo de bytes, un string en memoria o una cadena de texto. Hay opciones todavía que reducen más, como get from JSON async, que esa respuesta que llegó en formato JSON ya la deserializa a la clase que definamos aquí. Tenemos post as JSON, put as JSON, que aquí nos evitamos el paso de generar el string content y de serializar, y directamente con pasarle el objeto, él lo serializa y lo pone como contenido de la petición. Y algunas opciones adicionales que no son directamente del cliente serían como este JSON Content Create, que me generaría un JSON Content similar a este String Content, solamente que nos evita el paso de tener que serializar este contact. Entonces, son buenas opciones para ir reduciendo la cantidad de código que vamos a estar escribiendo. Con esto termina esta introducción. En siguientes videos vamos a estar interactuando con el cliente HTTP para la parte práctica. Entonces lo único que nos queda de momento es hacer las preguntas de la lección. Aquí ya estoy de nuevo en el sitio de Learn. Vamos a la parte final a ver las preguntas. Son solamente dos. La primera es: ¿qué verbo HTTP usa para crear un nuevo recurso en un servicio web REST? Primera opción, post. Segunda opción, put. Y tercera opción, add. Esta está sencilla. Para crear es un post. Luego, ¿a qué método de la clase HTTP Response Message debería llamar para comprobar que una solicitud HTTP se ha realizado correctamente? Bueno, una solicitud HTTP, ¿no? Combino inglés, español, todo. Las respuestas son is successful, la segunda es ensure success status code y la última check status codes. Esto lo comenté en el video, no venía directamente en las diapositivas, pero hice el comentario de que tenemos ensure success status code, que lanza una excepción si no es un código exitoso. Este no existe porque la variante sería is success status code, como este de aquí. Vamos a comprobar y está todo correcto. En el próximo video vamos a revisar algunas opciones para poder trabajar con el emulador de Android y el simulador de iOS y poder probar de forma local nuestras APIs REST. Muchas gracias a los que llegaron al final del video y nos vemos en ese próximo video.